Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos, gracias a Antonio Grael, pues a la banda Toe de Japón, que llevan desde el 2000. La canción se llama Goodbye y tienen de artista invitada cantando a Toki Asako. Y bueno, pues el grupo es el siguiente: Hirokazu Yamazaki a la guitarra, Satoshi Yamane al bajo, Takaaki Mino a la guitarra, Takashi Kashikura a la batería. El estilo sería math rock o post rock. Nos comenta aquí Antonio lo siguiente. Dice que ese estilo del math rock pues tiene sus raíces en bandas como King Crimson, como en los discos Discipline Beat y The Three of a Pair de los 80. Características, pues son estructuras rítmicas complejas y atípicas, con paradas y arranques irregulares, contrapuntos, compases extraños y acordes extendidos. Y creo que en alguna ocasión lo hemos comentado el tema del math rock. Sí. Y bueno, también guardan similitudes con el post-rock, ¿vale? Que es como el lado opuesto, ¿vale? De Ujú. la moneda, según dice aquí Antonio. Que bueno, digamos que es como el math rock es como una evolución, ¿no? Del rock progresivo de los 70. Dice que Toe tienen grabados 4 álbumes de estudio, uno en directo, 6 EPs, 4 DVDs, y tras lanzar un par de EPs en 2005 lanzaron su primer álbum y al poco tiempo fundaron su propio sello que se llama Machu Picchu Industrias, no te lo pierdas. La formación se ha mantenido estable durante este cuarto de siglo y toda su discografía es excelente. Dice que el 95% de sus composiciones son instrumentales, aunque puntualmente tienen algunos temas con voz que dice que no es su fuerte. En general, sus composiciones son bastante melódicas, aunque en alguna que otra ocasión se les vaya la pinza y hacen composiciones bastante experimentales y caóticas. El tema que nos ocupa tiene a la cantante Toki Asako como invitada, quien en sus álbumes abarca estilos desde el J-pop o el city pop al rock y al jazz con una voz, dice Antonio, realmente bella. También es teclista. eh, no, perdón, también tienen una teclista o un teclista, pero Ujú. no he podido encontrar el nombre. Dice que la actuación que vamos a ver desde 2010, durante su actuación en el Shibuya o East el 15 de febrero. Bueno, pues nos pone especial atención en las guitarras, que son maravillosas, y que también no dejemos de lado la batería, que también es flipante a su manera, comenta. Ujú. Y bueno, y la configuración del escenario dice que es particular. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá. There is no one can stop me to the I will, I will keep silence. Everyone is many a time. You don't have to know others.
que rompe un poquito la música, vamos a comentar lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, em, unas guitarras limpias, ¿no? Es decir, unos arpegios limpios. Bueno, creo que esto de tocar así suave con las notas muy claras, acordes abiertos, fraseos que parecen ahí como el sonido flotar en el ambiente, se puede ser perfectamente encajarse así con el math rock. No hay distorsión, todo es en plan elegante, muy Sí. transparente. La batería, pues Takashi entra ahí pues con notas fantasmas, eh, todo muy dinámico, un groove así que no termina de ser un patrón, digamos, recto del todo, sino que todo es casi susurrante, ¿no? Hemos visto las escobillas ahí haciendo cosillas. Y Ahí bueno, rascando rasca, el parche. rasca- Digo, ¿qué suena? Y ya le veo ahí en el parche ahí. Sí, sí, me ha hecho gracia Takashi mientras estaba rascando el parche, ¿vale? Rascando el parche Básicamente, con la baqueta, el tío. sí, sí, bueno, son escobillas, escobillas. No son una baqueta, es como, ¿sabes? Es como Sí, ya, ramificada así. ya, Perfecto. Eso es muy de jazz. Bueno, pues eso, muy minimalista, va creciendo poco a poco el tema y ahora es cuando realmente se va a empezar a abrir, ¿no? Sí es curioso lo que comentaban Antonio de la disposición. El nombre del teclista, pues no sé yo quién será, pero vamos, también iba metiendo poco a poco, pues, ese acompañamiento. Así que, perfecto. Bueno, vamos a ver si parece que el tema empieza realmente ahora, ¿no? There is no one can understand me. To me, I don't know what I will keep silence. Everyone is happy and jealous. You don't have to know others. It's more complex than how I used to count. Already I know the start is the end. Everyone is somebody in trouble. You don't have time to sleep or no others. Uma que tudo que na entra. Que não falta. Stop showing brighter. Não sei que o anaita. Qué interesante. Bueno, la gente ha aplaudido mucho la entrada de aquí de la cantante. Tiene un brazalete que es un Sí, cubo. Me ha hecho gracia sí, eso. sí, además que se ha acoplado el micro al empezar a cantar. Sí, sí, problemas técnicos. Bueno, a ver, por si Antonio se lo quiere apuntar.
por lo que he averiguado, el teclista que solía acompañar a la banda en esa época, cuando actuaban, era Nobuaki Hayashi. Así que es lo único que puedo decir Pues mira, de este teclista. Así que poquito a poquito más puedo comentar, ¿no? A ver si puedo encontrar algo así. Bueno, pues es un teclista que ha estado muy ligado a precisamente a este género, al math rock y al jazz. Y bueno, le ha gustado mucho el tema de los sintetizadores y la experimentación sonora. Perfecto. Bueno, pues lo que hemos visto en este nuevo periodo es que, bueno, empieza ya a adquirir protagonismo, como hemos visto a Toki Asako, con una voz así muy suave, es un timbre íntimo, con mucho aire, muy cercana, se acerca mucho al micro. Su actitud es la de acompañar, no busca ser protagonista, es como si fuera un instrumento más. sí. Y bueno, transmite cierta nostalgia y ternura, ¿no? A la hora de cantar. Está bien. La batería va siendo más protagonista, así, dime, David. Que tiene una voz, un tono de voz muy particular, muy... Tiene personalidad. Pues sí. em, Hay que tenerlo, si cantas así de suave y aún así se te queda tanto. Claro, claro. Em, las variaciones que va haciendo la batería, bueno, pues van siendo sutiles, marcando muy bien los acentos, los golpes de caja. em, Está muy bien en batería, es elegante, es elegante. Y el guitarrista va ahí creando capas y capas y capas de sonido. Em, bueno, cada instrumento va teniendo su lugar, no se van tapando ninguno al otro, todo se va conjuntando muy bien. Em, bueno, el mensaje de la canción no tengo yo muy claro em, cuál es. Ahora podemos interpretarlo porque parece como una especie de... El tono parece como si se estuviera despidiendo de alguien casi. Ahora analizamos la letra y un poquito... Es que como canta tan suavecito, Claro, claro, claro. Em, el bajo, lo mismo, no es que domine la escena, pero sí tiene protagonismo, em, un sonido profundo, estable, redondo, cálido. Ujú. Está muy bien. Y estoy viendo el tema de la letra. Bueno, a ver, el tema se llama Goodbye, ¿no? Entonces, partiendo de sí. eso. No, pero que, a ver, es como, según estoy leyendo la letra, es como una despedida, pero que no es de esto, no nace del enfado, del rencor, ni de un conflicto, ni nada, es como un adiós tranquilo por ser inevitable, ¿sabes? Como, no sé si se lo veía venir o lo que sea, pero que simplemente transmite eso, nostalgia, dulzura, aceptación. em, es un estado triste, pero sin gritar, ¿sabes? Bueno, porque lo mismo luego Claro, vuelve, ¿eh? Con el claro, tiempo, ¿no? claro, claro. Así que bueno, yo supongo que está ahí con las sensaciones, evocando recuerdos y está triste y eso. Así que bueno, habría que pensar un poquito en el papel de cada instrumento en esto, ¿no? Es decir, no sé si, como siempre digo, la batería perfectamente puede ser los latidos del corazón, la guitarra puede ser los recuerdos que van fluyendo, no sé, ¿no? Ya añadiendo capas sonoras. Podría ser una buena analogía, ¿no? Porque los recuerdos se entremezclan y las capas sonoras de la guitarra, pues bueno, pues podría ser. Así que nada, todo muy emocional. Sí, sí. Así que venga, vamos a continuar. Sun
shone a blinder. Solo seguiu a naida. Mas todo kana indah. Mata tudi no falta. Distraction a blinder. Solo seguiu a naida. Toki Asako さんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いいもん見えてよかったね。ねBueno, esto ya parece que ha terminado, ya simplemente van a afinar para la siguiente canción. Em, Cosas que me parecen curiosas. Ella tenía una pajarita aquí en el hombro. La pajarita que normalmente se pone aquí. Aquí. Eh, y bueno, claro, este hombre de la guitarra acústica, que claro, decía yo, ¿por qué está ahí sentado encima de un cajón? Y después vi la rodilla derecha que parecía una especie de rodillera, pero después he visto que no es una rodillera. Es como cinta americana negra que se la ha rodeado, se la ha ido enrollando mm,
por la rodilla y digo, No sé qué sentido tiene esto, ¿vale? Estoy intentando... Mira, aquí, ¿lo ves? Es como cinta americana, esto no es una rodillera, es como... em, Sí, o, o no sé si se ha fastidiado la rodilla momentos antes de actuar y es una rodillera improvisada. No puede lo ser sé. también. No lo sé, pero Por eso está sentado, creo ¿no? que esa es la razón por la que está sentado, porque no se puede poner de pie, básicamente. ¿Vale? Bueno, yo al principio decía, bueno, es una guitarra acústica, muchas veces es incómodo. Las correas de las guitarras acústicas no suelen ser muy estéticas Cómoda. ni cómodas. Digo, tocará mejor sentado. Pero bueno, también he visto lo de la rodilla y digo, bueno, pues será eso. Bueno, Pues tiene toda la pinta, sí. sí, 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 sí. Y nada, al final lo que han hecho es volver al leitmotiv inicial. Han ido jugando con la intensidad. El batería me ha sorprendido cómo lo vive, Sí. ¿vale? En El fin. batería y este hombre también al final ahí ha cogido velocidad. Dios mío, se han puesto los dos ahí a... Y es curioso también bueno, como se han ido, digamos, como han acabado el tema, que no ha sido en plan, no ha habido una explosión final, ni un clímax épico, ni nada por el estilo. Simplemente han ido reduciendo los golpes de batería cada vez más despacio. La voz se iba despidiendo, bajando el volumen y la energía poco a poco. em, Así que nada, todos han ido bajando la intensidad hasta que se han apagado del todo, básicamente. Pues nada, muy Han, interesante. han echado el paracaídas. Efectivamente, han echado el paracaídas. Nada, gracias Antonio por traer a Toe. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.